Soldadura a gas. Quizás la forma más fácil y común de unir varias piezas metálicas es la soldadura con gas. Es popular debido al hecho de que los equipos son simples. Gas o mezclas de soldadura se venden en todas partes y la fuente de energía no tiene que ser de gran potencia. Con la soldadura a gas, el metal se calienta suave y lentamente, por lo que este método de unión solo puede utilizarse para acero convencional o para herramientas, metales no ferrosos y hierro fundido. El grosor del metal no debe exceder los 5 milímetros. Presta atención al color blanco de la llama. Significa que se utiliza una mezcla de oxígeno y gas combustible. El método de soldadura que se muestra en el vídeo parece bastante original. El flujo de llama está bien ajustado y proporciona una excelente adherencia. Soldadura por fricción. La soldadura por fricción se utiliza a menudo para unir diferentes metales y termoplásticos en las industrias aeroespacial y automotriz. Es un tipo de soldadura a presión en el que se unen dos superficies metálicas deformando la zona en la que entran en contacto. En este caso particular, una de las piezas a soldar gira o se mueve en relación a la otra. La fricción generada por esta interacción calienta el área de contacto, lo que resulta en una soldadura directa. El proceso se puede dividir en tres etapas. Durante la primera, la fuerza de fricción destruye y elimina las películas de óxido presentes en la superficie en el estado inicial. Durante la segunda etapa se libera calor y el material se vuelve moldeable bajo su influencia. Primero ocurre el contacto temporal, pero luego se rompe. Las piezas se prensan con una presión constante o creciente, lo que hace que las partes más moldeables de las piezas a soldar se extraigan de la junta. Finalmente, el tercer paso es el fin de la fricción. Se completa con la formación de una junta soldada. Este método de soldadura se utilizó por primera vez en 1956, tras lo cual fue introducido activamente en la industria en todo el mundo. Soldadura hiperbárica. Si alguna vez te has preguntado cómo se realiza una soldadura subacuática, ahora te lo explicamos. La característica principal de esta soldadura es que se realiza a alta presión. La soldadura hiperbárica se aplica cuando es necesario reparar un buque, una plataforma petrolífera, tuberías y otras estructuras metálicas sumergidas bajo el agua. En el proceso de soldadura se utiliza un electrodo especial impermeable adaptado a estas condiciones. Si se utiliza otro equipo, existe un alto riesgo de descarga eléctrica. El arco eléctrico aumenta la temperatura de la pieza de trabajo y del electrodo. El metal fundido se transfiere a las piezas de trabajo por medio de una burbuja de gas. Se forma alrededor del arco debido a la desintegración de la capa de fundente en el electrodo. La corriente hace que las gotas de metal se desplacen desde el electrodo hasta la superficie a tratar, realizando el proceso de soldadura. Cabe destacar que el trabajo debe realizarse con cuidado y, lo que es más importante, con rapidez, ya que la velocidad de enfriamiento de la junta es más alta en el agua. Soldadura en forja. Este es el primer proceso técnico en la historia de la humanidad para crear compuestos metálicos inseparables. Los estudios de objetos metálicos antiguos han demostrado que la gente empezó a utilizar la forja en el cuarto o tercer milenio antes de Cristo. La soldadura por forja moderna en la mayoría de los casos se realiza con la ayuda de martillos y prensas hidráulicas. Este tipo de soldadura prácticamente no tiene ventajas. Puede parecer que el proceso es bastante sencillo. Las piezas metálicas se calientan hasta que se vuelven moldeables. Luego las superficies a soldar se cubren y se moldean con los golpes de la herramienta. Sin embargo, el proceso no es nada sencillo. De hecho, para realizarlo se necesita un herrero con conocimientos, experiencia y una alta cualificación. Otras desventajas de este tipo de soldadura son la baja productividad y las juntas poco resistentes como resultado.
Debido a estas características, la soldadura por forja se puede realizar solo con unos pocos metales. Hoy en día se utiliza principalmente en condiciones adversas, cuando hay que reparar piezas de máquinas y equipos sin poder usar tecnología compleja. Cabe destacar que las piezas deben ser de acero estructural con bajo contenido de carbono. El contenido de carbono no debe superar el 0,3%, de lo contrario, la soldabilidad del metal se reduce drásticamente. Soldadura con rayo de electrones. La primera planta de soldadura con un rayo de electrones fue creada en 1958. En la actualidad, estos equipos se utilizan ampliamente para soldar metales refractarios y de alta actividad en la industria espacial y aeronáutica, en la fabricación de instrumentos y en otras esferas similares. El calentamiento y la soldadura son posibles gracias a la energía cinética de los electrones producidos por el rayo. Una pistola electrónica especial produce el rayo. La soldadura con rayo de electrones se usa cuando es necesario obtener una junta de alta calidad con penetración profunda de metal para grandes estructuras metálicas. Las ventajas de este método incluyen el hecho de que en el proceso el metal fundido no se satura de gases. Además, la alta concentración de calor permite soldar incluso metales gruesos de hasta 200 milímetros en una sola pasada. Sin embargo, también hay desventajas. El procedimiento debe realizarse en una cámara de vacío especial. Además, la raíz de la soldadura puede tener falta de fusión y cavidades. Soldadura por arco sumergido. Este modo de soldadura se utiliza en condiciones de taller estacionario y puede ser usado con cualquier metal y aleaciones con un grosor de 1,5 a 150 milímetros. La soldadura se realiza por arco eléctrico. Se quema bajo la capa de fundente entre el extremo del alambre de soldadura y el metal a soldar. El cable del electrodo se forma automáticamente en el arco mediante mecanismos especiales. Un contacto lleva la corriente de soldadura al alambre y el otro al metal. Este método de soldadura puede presumir de una mayor productividad y de pérdidas mínimas de metal. Además, la zona de soldadura está protegida al máximo. Dado que el arco arde bajo la capa de fundente, no hay salpicaduras ni necesidad de dispositivos de protección contra la luz. Soldadura por rayo láser. Si se necesita conectar piezas de metal idéntico o heterogéneo para dispositivos electrónicos o de radio, la mayoría de las veces se opta por la soldadura por rayo láser. Como puedes adivinar, el láser actúa como una fuente de energía. Fue utilizado por primera vez en los años 60 del siglo XX, cuando aparecieron los primeros sistemas de láser continuo y pulsado. El proceso de soldadura es bastante sencillo. El rayo láser es dirigido al sistema de enfoque, transformándose en un haz de menor sección transversal y cayendo sobre las piezas a soldar. Parcialmente reflejado, el rayo láser penetra en el material. El metal lo absorbe calentándose y fundiéndose. Así es como se forma la soldadura. Curiosamente, este método de soldadura es mucho más respetuoso con el medio ambiente si lo comparamos con los métodos tradicionales de soldadura. Soldadura por termita. La mezcla de polvo que consiste en escamas de hierro y aluminio o magnesio metálicos se llama termita. En la soldadura por termita, este polvo se utiliza para calentar el metal. La termita a base de aluminio se utiliza cuando es necesario unir piezas de acero y hierro fundido. En la mayoría de los casos se utiliza para procesar uniones de rieles y tuberías, soldar grietas y realizar recubrimiento por soldadura. Las piezas a unir son procesadas con un material refractario, tras lo cual se calientan. La termita derretida es prendida en fuego y luego se usa para llenar el lugar de la soldadura. Así, el hierro líquido que se forma en el proceso se funde con el material principal, creando una fuerte soldadura. La termita con base de magnesio se utiliza para reparar alambres telefónicos, telegráficos y toda clase de cables.
¡Hey! Deja la pereza, es hora de activar tu cerebro. Bienvenidos al canal Brain Time. Increíbles hechos del pasado, del presente e incluso del futuro. La fuerza de la naturaleza y de los animales salvajes, hechos asombrosos y misterios sin resolver. Encontrarás todo esto y mucho más aquí. Suscríbete, no te arrepentirás.